Habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey, y el doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Ángeles, José Fernández, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, gracias por la invitación. Hola Ángeles, hola Alberto, saludos al auditorio. Muchísimas gracias a los dos. Ángeles. Saludos, doctor, gracias. Pues bueno, ya la narrativa desde la campaña en 2017, donde la toma de posesión, vamos a erradicar con la corrupción, vamos a acabar con este gran flagelo, sin duda alguna, ¿no? Uno de los grandes problemas, uno de los grandes lastres de nuestro país es la corrupción. Durante muchísimos años nos han catalogado, México es un país corrupto, el gobierno fomenta la corrupción. ¿Cómo estamos en estos momentos, Ángeles? ¿Realmente ya satisfechos de que se haya erradicado este flagelo? Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Saludos al doctor Fernández. Bueno, ya lo hemos platicado mucho, Alberto, estas aseveraciones que son muy complejas, ¿no? de cumplir. Erradicar la corrupción es imposible. Lo que sí se puede hacer es disminuir no solamente la percepción, que en un rato seguramente hablaremos de ello, sino la victimización de corrupción, ¿no? La incidencia de corrupción. Eso sí es posible, sí lo podemos disminuir. Y sobre todo también jugar en la parte de ciertas esferas, por ejemplo, de trato del ciudadano con el gobierno, que se limpien de corrupción, que no tengas que una persona en su primer acercamiento con un servidor público sea ahí donde lo reciba la corrupción. Eso es lo que tendríamos que estar intentando hacer. El gobierno actual, como los gobiernos anteriores, no lo han hecho, no lo han logrado, han intentado a través de diversos proyectos, diversas cuestiones, pero no han puesto todos los elementos necesarios para poder generar una disminución en la incidencia de corrupción en nuestro país. Pero bueno, Ángeles, y te lo pregunto, José Fernández Santillán, recordamos en la década de los 80, la policía motorizada, al menos en la Ciudad de México, híjole, se dedicaban a estar corrompiendo y agarrando a cualquier automovilista y sacándoles dinero. Ya no es tan frecuente. ¡Los mordelones! Los mordelones. Antes iba uno a sacar su pasaporte y era, pues, póngale dinero. Ya como que hemos avanzado, al menos en esa corrupción directa, estamos mejorando. Y no es de esta administración, ¿no? Prácticamente en lo que va del milenio. Sí. Mira, lo que pues sucede es que Giovanni Sartori decía, las democracias están en peligro, no solamente porque están asediadas por los regímenes o los partidos populistas, sino también porque hay demasiado dinero en el ambiente. Entonces, México presentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y con un acuerdo entre sociedad civil, instituciones académicas, el gobierno, el Sistema Nacional Anticorrupción, y se modificaron muchas leyes, cerca de 9 leyes. Yo estuve involucrado en ese proceso y el presidente Peña, recuerdo que dijo y pedía disculpas, pedía perdón por el escándalo de la Casa Blanca, o sea, el de su entonces esposa. Y ese Sistema Nacional Anticorrupción empezó a funcionar. Pero como dijo el general Tornel, el conservador del siglo pasado, aquí de lo que se trata es de borrar todo lo que haya hecho bien o mal la administración anterior. Y así sucedió en este sexenio de López Obrador. Lo que
ha sucedido es que desecharon completamente el Sistema Nacional Anticorrupción, por una parte. Por la otra, lo que está sucediendo es que hay redes de corrupción entre empresarios, funcionarios públicos y incluso el narcotráfico. El narcotráfico es un factor que hay que tomar en consideración respecto de los años 80, porque en los años 80 no incidía gravemente, ahora está infiltrado hasta la médula en el proceso político y aceita su influencia en el ámbito económico y político a través de la corrupción. Entonces, lo que tenemos hoy en México es que se ha desmantelado ese Sistema Nacional Anticorrupción y que la corrupción no se ha resuelto. Ahí diste las cifras, ahora nos mantenemos en el mismo lugar, 126 de 180 países, y somos el país de la OCDE peor evaluado. Pero además la corrupción ha agravado el proceso político en México y hoy, ni duda cabe, vamos hacia unas elecciones de Estado plagadas de irregularidades, pero ya no de que se cuenten mal los votos, sino de que ahora hay un fraude de segundo piso, que es que se compran los votos, o las regiones que están dominadas por el narcotráfico están obligando a la gente o recogiendo credenciales para votar por Morena, literalmente. Entonces, en este sexenio se han agravado los escándalos de corrupción. Por ejemplo, ya hablaban de Segalmex, pero hay otros muchos ejemplos a nivel municipal y estatal, también federal, de corrupción, ¿no? De lavado de dinero, de desvío, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor José Fernández, Ángeles Estrada, para regresar con este tema. ¿Cuál es el mundo ideal? Funcionarios que tengan escrúpulos, que se muevan por la ética y el manejo del dinero público, pues tenerlo de manera intachable, pero eso está difícil de lograr. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Para lograr que el funcionario público que maneja muchísimos dinero, miles de millones, no caiga en la tentación de quererse llevar algo. ¿Cómo le hacen para controlar ese afán? ¿Les pagan muy bien? ¿Las sanciones son muy severas? Platícanos un poco. Es una mezcla de varias cosas, Alberto. Al principio, creo que una de las cosas más importantes es que pertenecen a servicios profesionales de carrera. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que un servidor público hace un examen para entrar digamos, a la parte de la administración en donde desee desarrollarse, y es, digamos, tiene muy altos niveles para poder entrar al servicio público. Una vez que está ahí, tiene que generar buenas evaluaciones para poder ir subiendo en el escalafón de la administración pública. Y esto genera, obviamente, muchas cosas muy buenas. De entrada, el principio de pertenencia al servicio público, muy importante, pero también genera que se haga un experto, a una persona que conoce la administración pública desde, digamos, los más básicos que se prestan hasta poder ser un alto servidor público. Adicionalmente a esto, efectivamente, tienen un buen salario. Por lo regular, en países desarrollados, los servidores públicos pueden percibir salarios similares a los que perciben los empresarios en esos países. Adicionalmente a eso, reciben capacitación constante en muchos temas relacionados, por supuesto, con anticorrupción, con transparencia, con rendición de cuentas, pero también en la parte de especialización de su propio servicio.
servicio que presten. Hablemos ahora de la parte externa. Efectivamente, existen en estos países órganos que sirven de auditores, de observadores, de ojo que están haciendo los servidores públicos. Las sanciones suelen, existen, pero lo que existe más que nada son acciones de prevención. En estos países en donde el servicio público es muy desarrollado, lo que existe, en donde se mete mucha inversión económica, es en la prevención más que en la criminalización de la corrupción. Entonces, es una serie de cosas que se van concatenando para generar este tipo de servicios públicos eficientes y poco corruptos. Sin embargo, aún así, dentro de este tipo de administraciones sigue existiendo el elemento de corrupción. Sí. Puede que sea muy pequeño, puede que esté ubicado en lugares muy específicos, pero lo que quiero decir es justamente esto que decía yo al principio: desaparecer la corrupción no es posible, sí se puede disminuir. Doctor José Fernández, estamos viendo imágenes de Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya fue egresado de la UNAM, título en Derecho, también lo alcanzó en el ITAM, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue secretario de Energía Federal. Y entonces, desde la propia designación de ponerlo al frente de Petróleos Mexicanos, desde ahí ya empieza la corrupción. O sea, ¿qué experiencia tenía? Bueno, puede ser administrador de empresas públicas, pero antes de que tuviera el cargo de director de Pemex, dicen las acusaciones que recibió $10 millones de Odebrecht. ¿Para qué? Pues para darles obras, para darles ganancias. Entonces, desde el inicio, pues entran chuecos, doctor. Bueno, la cuestión es que Emilio Lozoya no se manejaba solo, sino que él era el encargado de las relaciones internacionales en la campaña de Enrique Peña Nieto, y el jefe de la campaña era Luis Videgaray, y todo esto lo acordaba Emilio Lozoya con Luis Videgaray, por una parte. Por la otra, Odebrecht en sí corrompió a muchos funcionarios en muchos países. En el único país en el que solamente hay un implicado es México, porque en otros países se desenredó toda la trama de funcionarios que habían estado involucrados. Entonces, no es solo Lozoya Thalmann, sino hay que ver para arriba y para abajo. Entonces, Lozoya Thalmann es uno de los engranes de una maquinaria gigantesca. Por ejemplo, nada pasaba en el sexenio de Peña Nieto sin que lo supiera Luis Videgaray. Y tan es así que él mismo, siendo profesor en el MIT después de haber sido funcionario en el sexenio y muy poderoso, el más poderoso, en el sexenio de Peña Nieto, optó por irse a refugiar a Israel. Algo sabe que hizo mal, e hizo mucho mal al país, sí, efectivamente, por una parte. Por la otra, a eso me refería, que hay redes de corrupción que no han sido desmanteladas. Agarran a uno o dos, pero son redes muy complejas y que se extienden por todo el país. Por ejemplo, la estafa maestra. La estafa maestra agarraron nada más a Rosario Robles, pero ahí están implicados funcionarios públicos estatales. El lavado se hacía a través de universidades públicas estatales. Emilio Cebadúa era el que montaba las empresas fantasmas,
y no han sido tocados estos personajes. Sí. Entonces, la cuestión, por ejemplo, en la operación Lava Jato, o sea, la operación lavador de coches en Brasil, se desmadejó a toda la trama. Igual en Italia, en el escándalo de Mani Pulite, o sea, fueron a parar a la cárcel más de la mitad del Congreso en funciones. Entonces, solo así se puede erradicar, ¿no? Entonces, si nada más nosotros le tapamos el ojo al macho metiendo a uno o a dos a la cárcel, pues nos estamos haciendo tontos. Exacto. Y es nada más actuar para las cámaras. Y es que es la impunidad. Saben que no les van a hacer nada. Porque la corrupción es un entramado donde reparten dinero a todos los niveles, arriba y abajo, y entonces están garantizando ellos la impunidad. Ángeles, doctor José Fernández, vamos a hacer una segunda y última pausa en este debate. La corrupción en México. Regresamos en 2 minutos. Descubre México. Gracias, Ángeles Estrada. Gracias, José Fernández. Ángeles, se hicieron públicas algunas anécdotas de Emilio Lozoya al frente de Pemex, ahí en la torre de Pemex que está aquí en la Ciudad de México, donde él solicitaba comida gourmet, donde los viernes solicitaba el helicóptero para que lo llevara a su casa de Ixtapa. En fin, cuando tienen el poder es difícil derribarlos. Ya que termina su administración, entonces sí salen a la luz todas estas cochinadas que hacían con el dinero de todos los mexicanos. ¿Es la impunidad? ¿Se sienten tan poderosos? Cuando asumen el poder, ¿no hay nada que los pueda detener? ¿O qué pasa? Sí, Alberto, es la impunidad. En México tenemos altísimos índices de impunidad. La cifra negra de denuncia es altísima. Solamente llegan a denunciarse de 100 hechos delictivos, 4 llegan a denunciarse, y cuando hablamos de corrupción son todavía menos. Entonces, en México tenemos, como tú señalas, un muy alto índice de corrupción, y el servicio público, realizado desde hace muchísimos años, por estar vinculado a las cúpulas de económico, a las cúpulas de poder político, y esto les genera una especie de protección a los altos servidores públicos. Aunque nos enteremos de situaciones de corrupción estando ellos o ellas en el puesto, resulta muy complicado iniciarles esos. Normatividad para hacerlo, no es una cuestión relacionada con que nos falta normas. Las normas las tenemos, lo que no hay es la voluntad política de iniciar esos procesos. Eso por un lado, y por el otro decirte que, ya lo mencionaba el doctor también, estas personas que cometen estos abusos de poder y que obtienen muchas ganancias personales para su familia, para sus amigos, para las empresas para las que trabajan, etcétera, no solamente están seguros de que no les va a pasar nada, sino que están seguros de que no les van a quitar un solo peso de lo que desviaron. Válgame. Y este es otro elemento muy importante relacionado con las sanciones. Obviamente las sanciones para quien comete actos de corrupción deben existir, pero de nada va a servir si no recuperamos los activos que se desvían. Y este es otro elemento importante que tenemos que incluir en la discusión. ¿Qué pasa con los recursos que se desvían? Y cuando iniciamos procesos contra estos servidores públicos, se terminan los procesos y el dinero, ¿dónde está? Este dinero no desaparece, ese dinero se multiplica. Entonces, tendríamos que tener la capacidad de regresar ese dinero al Estado, a las arcas del Estado, y, sobre todo, resarcir a las víctimas de corrupción. Y ahorita, Enrique Peña Nieto, lo dijo el presidente López Obrador. El presidente sabe todo de todos sus colaboradores. Así lo decía al principio de la administración.
Entonces, Enrique Peña Nieto está gozando del dinero, no le ha regresado nada al Estado, al país. A ver, Ignacio Ovalle, Alberto. doctor José Fernández, Ignacio Ovalle, en CONASUPO con Carlos Salinas de Gortari se supo también de muchos desvíos. ¿Cómo lo ponen en esta administración al frente de Segalmex y se destapa un escándalo de 15,000 millones de dólares? De pesos. Bueno, porque el motivo es que en la corrupción impera lo que se denomina el patrimonialismo. O sea, es el desvío de bienes públicos para fines privados. Entonces, en el patrimonialismo priva más la lealtad que la capacidad. Y hay una historia ahí. Ignacio Ovalle fue el primero que le dio trabajo a Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, en estos sistemas atrasados de administración, la amistad y la lealtad cuentan muchísimo. Ese es el motivo por qué Ignacio Ovalle, siendo de la época salinista, es recontratado por su fiel amigo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo quiero recoger lo que tú señalabas de que el presidente lo sabe todo. Y hay un caso importantísimo en México, que es el de Genaro García Luna. Genaro García Luna está acusado de narcotráfico, de vínculos con el narcotráfico, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y todo lo demás. Es absolutamente imposible que no lo haya sabido Felipe Calderón, pero tampoco es imposible que no lo hayan sabido el círculo de colaboradores de Felipe Calderón y de los que se dedicaban en especial a la seguridad y a la política interna. Entonces hay dos cosas. O son unos ineptos, fueron unos ineptos, o simplemente están encubriendo un hecho fundamental, ¿no? Entonces, ahí hay también corrupción. Claro. ¿No? Es que claro y redondo, porque los acusan. Genaro García Luna no actuó solo ni con la protección o la venia o la aquiescencia de Felipe Calderón. Exactamente. Ángeles Hay que Estrada. decirlo claro. Pues sí. Ángeles Estrada, pues es que hay frases que estableció la izquierda, incluso los acusan de corruptos, más no de tontos, y lo dicen en otras palabras. Para cerrar, Ángeles, la evaluación en esta administración. Dice el presidente que ya se erradicó la corrupción, que no somos iguales. Un minuto. Bueno, la evaluación es que están reprobados como las anteriores administraciones, han dedicado muy poco dinero, muy poco esfuerzo institucional y político a mejorar el sistema nacional anticorrupción y a implementarlo tal y como se pensó. Y sobre todo, hay otra cosa muy importante, estamos viendo cómo se están destapando actos de corrupción, hechos de corrupción en esta administración, y el presidente y muchos servidores, altos servidores públicos, no solamente los niegan, sino que los defienden. Vamos para atrás. Vamos para atrás y el presidente lo sabe lo que hacen sus colaboradores. José Fernández, Ángeles Estrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con este tema de la corrupción en México. Parece que la corrupción, como decía don Luis Echeverría, la corrupción somos todos. La corrupción son ellos. Eso lo dijo Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Sí. Además, no nos olvidemos de una cosa, en este sexenio prevalece el nepotismo, es decir, la corrupción de la familia presidencial. Exactamente, eso también es corrupción. Gracias a los dos por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucho más.
Adiós, doctor. Gracias, Alberto. Adiós.